Estados Unidos, representados por la administración Trump, su carácter injerencista dentro de nuestro país. Y a esto hay que agregarle que cuenta con el beneplácito de un presidente que entre comillas se cree el salvador del mundo, ¿verdad? Y es un problema cuando dos visiones prácticamente parecidas pero no idénticas quieren resolver de la misma forma y de la misma manera el problema de seguridad que hay en sus dos países. Prácticamente el régimen de Trump está usando casi las mismas tácticas que el régimen de Bukele está realizando en nuestro país. Vemos cómo a migrantes que no tienen antecedentes penales, prácticamente Trump les está aplicando la misma receta que aplica Bukele aquí en el país con una serie de víctimas inocentes en su régimen de excepción. Y es muy probable que Trump en un momento determinado quiera aplicar su régimen de excepción en los Estados Unidos. Lo que pasa es que allá no lo puede hacer de manera automática como no lo ha hecho en nuestro país, porque no tiene coactado los poderes judiciales, mientras que Bukele sí tiene coactado el poder judicial en nuestro país. Va a ser muy difícil, y sobre todo en el sentido de la gran división que hay a nivel de los estados federales, ¿verdad? Porque hay estados federales como California que no están con las políticas anti-inmigrantes de Trump. El problema que tenemos allí en El Salvador es que prácticamente Bukele, con toda su accionar fascista, el uso de la fuerza, el uso de la represión, el uso de la policía, el uso del ejército, el uso de los jueces, nos impone toda esta situación. Por eso es esta situación del caso del joven Gilbert Abreu. Un joven realmente que vivía muy bien en los Estados Unidos, que realizaba su trabajo, tenía familia, y de repente el servicio, el departamento de inmigraciones lo toma en los Estados Unidos, y el Trump, alegando que es líder de las pandillas, lo manda para El Salvador. A todo esto hay una serie de suposiciones, ¿verdad? Que realmente es feo hablar acerca de sus suposiciones, como esto que han preguntado sobre si hay un contingente de mercenarios ahí en el cuartel de la primera brigada. No sé, no sabemos. A ver, pero es muy posible. ¿Por qué es posible? Porque hay una mentalidad fascista de este gobierno, del uso de la fuerza para callar las voces de protesta de nuestro pueblo, ¿verdad? Un pueblo que ustedes saben nuestra historia, pues, muchos años luchando por garantizar una vida mejor para ellos y para sus hijos y su familia, pues. Entonces creemos nosotros que prácticamente no debería de ser de esa manera, y debería de funcionar los pesos y contrapesos y la democracia en general. ¿Cuál es su nombre? Salomón Alfaro. Dos preguntas. La primera, ¿qué opinión le merece los empleados públicos, incluso, que hay un miedo general de ellos, incluso de comentar en redes, incluso de dar un like, de expresarse, porque tienen miedo de ser pues también parte de los despedidos, y tienen miedo incluso de ir a las marchas por ser parte de los despedidos? Y número dos, ¿algún mensaje para ellos, para los que
tienen miedo de expresarse por las mismas medidas autoritarias del régimen de Bukele. Claro, es muy claro que este gobierno está jugando con la psicología del pueblo, ¿verdad? Una de las primeras cosas tiene que ver con implantar el terror y el miedo dentro de la población. Y generalmente ese miedo y ese terror se implanta con cosas prácticas, no solo con cosas subjetivas, sino también objetivas, ¿verdad? Y hemos visto a través de los primeros años de gobierno de Bukele y este segundo mandato, que ya son más de 40.000 personas las que han sido despedidas de muchas de las instituciones públicas. Bukele ha usado no solamente el recurso del despido ilegal y arbitrario para que la gente quede cesada de sus trabajos, sino que también ha empleado la manera de eliminar de una sola vez y de un plumazo, como decimos nosotros, instituciones públicas. Y ahí hay una gran cantidad de ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben lo que ocurrió con todas las casas de la cultura, pues. Lo que ocurrió con el Zoológico Nacional, lo que ocurrió con el Fondo Ambiental, y así podemos seguir comentando y enumerando una serie de instituciones que han sido desaparecidas por este gobierno, con el argumento de que hay que eliminar la grasa del Estado. La grasa del Estado significa despedir personas, personas que tienen su familia. Y cuando se despide a un trabajador, no solo se despide al trabajador, también se despide a la familia, porque la familia ya no va a tener los mismos derechos que tenía el trabajador cuando tenía empleo. Hay que ser burgués para saber, o para desconocer, mejor dicho, lo que vive un trabajador cuando es despedido. Por supuesto, un burgués que tiene dinero no siente lo que mismo el trabajador siente cuando es despedido, porque el burgués tiene dinero para vivir su vida, pues. Pero el trabajador no. El trabajador, una vez es despedido, ya no cuenta con ese dinero, es su único recurso para vivir su vida. Entonces, en la situación del intercambio, de la venta de trabajo con la otra persona, prácticamente el trabajador, cuando es despedido, pierde ese derecho. Ese derecho a seguir viviendo su vida como tal. Entonces se da esta situación y esto genera mucha incertidumbre y por supuesto miedo ante el desempleo, pues. Yo he tenido compañeros y compañeras que han sido despedidos, que ya llevan 3 años de estar despedidos y no han podido colocarse en otro trabajo. Pero aquí viene una situación, ¿verdad? Y es lo que usted preguntaba. Debemos de incentivarle al pueblo, de promoverle, de impulsarle, de concientizarlo, de organizarlo, para que luche por sus derechos. Esos derechos no los decimos nosotros. Esos derechos están en el Código de Trabajo, están en la Constitución de la República, están en la ley del Tribunal de Servicio Civil, etc. Ahí están esos derechos. Lo que pasa es que este gobierno lo que quiere es que la gente desconozca esos derechos. De faul. Entonces, lo que tenemos que realmente realizar con la gente es concientizar y organizar para que pueda ejercer su derecho de participación, de organización y de protesta. Sabemos que no únicamente el trabajador es el afectado, sino también el usuario en general, con los despidos ya sea de educación, cierre de escuelas y de clínicas.
¿Le darían ustedes un llamado también a la población en general a pronunciarse, padres de familia que tienen hijos de escuelas cerradas, ciudadanos cercanos a clínicas cerradas y ciudadanos en general que quieran apoyar esta marcha? Claro que sí, ¿verdad? Porque primero, tanto la salud como la educación es un derecho humano. Ninguno de nosotros puede renunciar a ese derecho, a esos derechos. Y ningún gobierno, solamente que sea antipopular, antipueblo, va a quitarnos esos derechos. El derecho de estudiar, el derecho de educación y el derecho de la salud. Se han hecho numerosos estudios a través de la UNESCO que dice que cuando usted estudia universidad, estudia una licenciatura o un doctorado, qué sé yo, es muy probable que su condición económica va a mejorar. Mejora entre un 20 y un 30%. Pero una de las cosas que está comprobadísima en estos estudios es que usted como padre de familia, si ha sido profesional universitario, va a querer que sus hijos sean profesionales universitarios. Entonces, por lo tanto, siguiendo toda esa situación, el círculo de la pobreza se rompe. Porque generalmente los jóvenes que han tenido padres y madres universitarias y llega a coronar una carrera universitaria, ellos van a tener un mejor salario incluso que sus padres. Entonces, toda esa situación está comprobada. Yo no sé por qué este gobierno no quiere entender que si este país, esta sociedad, este pueblo salvadoreño quiere salir de la pobreza, lo tiene que hacer a través de la educación. Pero ¿qué estamos viendo en la práctica? Estamos viendo en la práctica un gobierno que cierra escuelas, que no le da lo suficiente a la Universidad de El Salvador para cumplir con sus funciones de educar a nuestro pueblo, y al contrario, cierra escuelas. Entonces, ¿qué esperamos? Entonces, por eso es necesario que la gente se concientice de toda esta situación y participe, haga valer esos derechos que yo anteriormente dije, ¿verdad? Que salga a las calles, que externalice toda esta situación, porque va a llegar un momento que todos nos vamos a cansar de esta situación.